Listo, buenas noches nuevamente. Vamos a arrancar con lo que es un tema interesante que se habla constantemente en los planteles, en los equipos, no solamente en el deporte, en todos lados, lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Es importante que, como dijimos recién, que participemos todos, ¿no? Encontré ahí, como quien dice, en el cajón de los recuerdos, esto de esta frase: mis piernas dejarán de jugar cuando mi corazón deje de latir. Yo le voy a contar algo que me pasa a mí con, bueno, mi madre siempre ha sido una luchadora y, bueno, tuvo 8 hijos y qué sé yo, tiene historia, tiene 92 años y es increíble la vida que tiene, ¿no? Ella siempre nos decía a nosotros, el que no tenga cabeza, que tenga pie. En el fútbol, en el fútbol, hay muchos jugadores, de por sí, jugador de experiencia con muchos años, eh, con 30, 35 y más, puede jugar mejor que un jugador de 20 años que físicamente y quizás hasta técnicamente puede estar mejor. ¿Cuál es la diferencia? Es la experiencia, es el conocimiento. Pero también es cierto que hay jugadores que técnicamente, y ahí viene el dicho este, ¿no? El que no tenga cabeza, que tenga pie. Muchos jugadores suplen muchas cuestiones con lo que es actitudinal, ¿no? Y ahí nosotros podemos hablar de muchos jugadores que están motivadamente más predispuestos que el otro en correr, en sacrificarse, en recuperar la pelota y todo eso. Entonces, esta frase me pareció muy interesante. Yo diría: el que no tenga cabeza, el que no tenga pie, tiene que tener corazón. ¿Eh? Tiene que tener corazón. Ya vamos a ir desglosando un poco lo que es la motivación, pero fundamental esto, es lo primero: cómo tiene la cabeza y el corazón el jugador. Creo que lo más importante dentro de lo que tiene que ver con la motivación. ¿Mm? Bien, seguir un poquito. Okay. ¿Qué es la motivación? ¿Sí? En muchos casos hay muchas frases que no hablan de la motivación, ¿sí? No hablan de esa fuerza interna que nos impulsa a hacer las cosas día a día, ¿sí? Tiene que ver con el deseo y la energía que tiene la persona, pero fundamental me parece, y lo más importante, es entender que la motivación tiene que ver con que uno tiene un motivo por qué lo hago. Muchas veces los deportistas y el jugador de fútbol no saben por qué juega al fútbol. A veces porque su papá de muy chico lo llevó a un club, a una escuela de fútbol, y a partir de ahí empezó a jugar al fútbol. ¿Y por qué le digo que muchas veces no saben? Porque cada vez más pareciera ser que es más que jugar por diversión, es jugar por una obligación. ¿Qué es eso? Yo le voy a seguir, le comento constantemente, le digo a los jugadores que se tienen que divertir. Estoy totalmente convencido que aquella persona que se divierte en la actividad deportiva, en este caso el fútbol, tiene más posibilidades de aprendizaje. ¿Sí? Me parece súper necesario. ¿Sí? Y Profe, entiendo que la motivación tiene que ver con la fuerza necesaria para hacer las cosas, ¿no? Una fuerza que te activa, que te dirige el comportamiento hacia un lugar, hacia un objetivo, hacia un momento. Y con esto un poco mostrarle esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con con la motivación? En la medida de lo que somos, como dice el Carter, es lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Esta es la frase que quería. Ahí le dejo hablar. ¿Quién me pidió la palabra? Dale, Ezequiel, te escucho. yo, profe Ezequiel. Sí, te escuchamos. Bien, perdón. No, me surge la duda esto de divertirse en el fútbol. Eh, Obviamente que uno cuando va a jugar un picadito con los amigos, eh, en el partido, bueno, uno juega, habla, charla.
cómo sería o de dónde apuntaríamos esto de divertirse en unas inferiores, en un club competitivo, ¿no? Porque como que me hace ruido esto de divertirse, pero también tengo Es que te voy a contar una anécdota. Una vez me pasó cuando yo estaba dirigiendo un equipo de primera y al mismo tiempo coordinaba tres categorías, las tres categorías más grandes. En un momento, en un entrenamiento, hablando con los jugadores, en la categoría inferior, yo les decía, esto mismo, ¿no? Hay que motivarse, hay que divertirse, hay que pasarla bien. Entonces unos padres escucharon y fueron y le dijeron, che, vos sabés que le dijo a los jugadores que hay que divertirse. Pero si no, ¿para qué van? Primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser jugador de fútbol el día de mañana? Si el porcentaje es un 4% a nivel nacional. Pero más allá de ese porcentaje, dentro de lo que era educación, no hay nada que se aprenda mejor desde la satisfacción y desde la alegría de poder hacer las cosas. Fútbol tiene que ser un motivo de alegría también, de pasarla bien. ¿Por qué? Porque una mente sin demasiadas presiones, con la satisfacción de que lo está haciendo porque lo enriquece a su alma y a todo su ser, ¿cómo lo va a aprender mejor? Lo que pasa que hemos profesionalizado tanto la carrera de jugadores en edades tempranas que tenemos más jugadores frustrados con una presión hacia el éxito que no va a determinar mejor jugador. ¿Y cómo divertirse? A ver, primero que todo, hay una cuestión fundamental ahí que te dejo mal. El jugador que va a hacer fútbol y va a entrenar tiene que disfrutar el entrenamiento. Está comprobado que el deportista de alto nivel disfruta el esfuerzo. Y miren, les voy a dar un ejemplo claro. Los que alguna vez fueron al gimnasio el primer día que va al segundo día, ¿cómo te sentís? Grandote, ancho, inflado, te gusta verte y querés más. Eso tiene que ver con las satisfacciones. Che, pero te duele todo, pero caminado así como un robot. Tiene que ver con la satisfacción. Ahora, si al fútbol, principalmente en edades tempranas y en la adolescencia, el niño, no lo hacemos disfrutar, esto es decirle, disfrutar el esfuerzo, disfrutar el recorrido, el camino. Sí, Omar, te escucho. Yo pienso que creo que es fundamental divertirse, porque, o sea, en el fútbol pienso que es como la vida, como en el trabajo, o sea, si vos vas a tu trabajo, eh, también te divertís para pasarla mejor. Divertirse no quiere decir que no le vaya a poner las pilas, para mí. Pienso que por lo que te dijeron los padres, ¿sabes? Como diciendo, divertirse y no ponerle seriedad. No, yo no lo veo de esa forma. El divertirse lo veo en el compartir, en el entre yo, digamos, uno ha entrenado cuando era chico, digamos, jugó al fútbol, el hecho de compartir, estar con tus compañeros, ir, viajar dentro de la cancha, cosas que quedan dentro de la cancha, ahí está la diversión y aparte así se toma con más seriedad eh, y es fundamental. Y viendo cuando las cosas te salen bien. Cuando las cosas te salen, porque aprendes, ahí están los resultados. No sé. Uh-huh. Y sí, aparte, por dónde tienes que ver el gusto de las cosas, ¿no? Que si te sale siempre mal, te deja de gustar. Entonces, si solamente se juega por una obligación, que habría que revisar quién te obliga a jugar, ¿no? Y a pasarla mal. Porque, miren, yo tengo 41 jugadores en el plantel. Y hoy, por ejemplo, tres chicos, más de tres chicos más lesionados, qué sé yo,
no hicieron la parte práctica, pero sí hicieron la parte física, ¿no? Y estamos hablando de un muchacho de 17, 18 años, ¿no? Uno intenta, o sea que 36 sí hicieron la parte deportiva. Uno intenta no ser justo, porque en esto no hay una cuestión de justicia, sino también tiene que ver la capacidad y la capacidad técnica, muchas cosas, ¿no? Que sean bien. Entonces yo le decía a esos tres que, no, bueno, que en el transcurso de la semana van a hacer más o menos la carga dentro del juego. Y vos le veías, porque uno de verdad, uno entrena jugadores para que sean profesionales, pero también no puede dejar esos tres que no jugaron que se vayan a su casa con una pequeña frustración, con una ilusión de que, o un enojo de no jugar, ¿no? Porque hasta en eso hay que dar la cara. Me parece que nos tiene que preocupar todo. ¿Por qué? Porque creo, sin duda, que esto es una cuestión de gusto, de disfrute. Por más que de estos 40 uno vaya a llegar profesional, los otros demás tienen que disfrutar. Estoy convencido por los años que tengo, esto tiene que ver con disfrutar. Aparte, te voy a comentar, cuando a un jugador le salen bien las cosas, y te ve la cara, y qué sé yo, el fútbol es muy particular, pero no nos podemos olvidar que es un juego. Y fíjense ustedes una cosa muy importante. Ayer no sé si vieron el partido Boca. Se lesiona el arquero. No sé qué edad tiene el muchacho. Salió llorando. Porque ese tipo económicamente está salvado. Y sus familiares, no creo que tengan que pensar si puede llegar a la tarjeta a fin de mes. Y el tipo salió llorando, seguramente tiene más de 30 años, o casi, salió llorando como si fuera un pibe de, no sé, de 12 años. Entonces, que son cuestiones, para mí son, digo, la pucha, che, ¿no? Se lesionó, no sé si para un mes, 6 meses, lo que sea, pero también tiene que ver con esto de la pérdida de la posibilidad de seguir jugando. Yo eso lo valoro mucho en el deportista, porque no es solamente el dinero, es también la diversión, ¿no? Es un juego. Creo que, y no nos tenemos que olvidar los entrenadores que esto es un juego, por favor, es un juego. No se olviden los entrenadores que esto es un juego, ¿está? Y, y tenemos, para mí, no, porque fíjense ustedes, imagínense cómo vamos a cambiar de deporte. Los deportes que van a las Olimpiadas, que si yo me acuerdo de la chica de la judoka, que no le pagaban por ir a la Olimpiada, tenía que sacar sus vacaciones, era médica, fue a la Olimpiada, ganó una medalla y volvió y siguió siendo médica. O sea, ¿qué motivo la lleva que no sea la diversión y el orgullo y la satisfacción de haber logrado algo? Sí, Hernán, te escucho. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Buenas noches. Che, Fabián, vos que estábamos justo mencionando el tema de la diversión y bueno, el tema también de la citación. Vos sabés que yo estoy teniendo un problema particular en mi tema de la categoría, estoy en la 2013, Ujú. no con los nenes, sino mucho con los padres que por ahí, bueno, a los nenes no ser citados, como que por ahí los nenes no vienen con las mismas ganas, o como que los padres como que le exigen y los nenes por ahí no vienen a divertirse tampoco a la práctica, vienen como más por sentido de que obligación, ¿viste? Estoy Bueno, teniendo mucho problema con el tema ese de los padres, ¿viste? No, me, no entienden que por ahí, está me bien que parece. hay competencia, ¿viste? Pero por ahí los nenes, no sé, le meten cada cosa en la cabeza y vienen de mala gana, los nenes no vienen con la misma Bueno, manera de... sí, ahí tenemos todo un problema porque el papá, yo siempre uso una frase, digo, amamos tantos a nuestros hijos que le hacemos mal. Amamos tanto a nuestros hijos que le hacemos mal. El papá, para un papá, el hijo es lo mejor que tiene y es el mejor del mundo. Y en el fútbol es Messi, mejor que Messi. Entonces es difícil. Entonces tenemos que hacer algunas,
actividades como para poder levantar ese grupo que no participa los fines de semana de forma activa. Entonces yo creo que el día, si juegan el domingo, el día martes, aquellos que no fueron citados, que no, o que jugaron muy poco el partido, tienen que hacer fútbol. Sí, pero tengo 20 y los que no jugaron fueron 4 y me quedan 6. Bueno, esos 6 tendrán que hacer 3 contra 3, porque tienen que hacer fútbol. Vos sabés que, Fabián, he llegado a un tema de que por ahí un nene, no sé si todo 3 domingos, cae la práctica, viste, por ahí sin saludarme. O sea, porque también la madre es muy conflictiva, Bueno, viste. hay que exigirle que salude, porque el saludo, la educación no tiene que faltar nunca. ¿Mm? Pero esto, ¿no? Esto, buscar las herramientas y los mecanismos como para poder subsanar ese espacio. ¿Ah? No, no, pero bueno, ese es un tema que es muy importante que lo trabajen, porque tiene que ver con la motivación también. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta sobre la motivación, primero que todo, el motivo de por qué hace la actividad. ¿Eh? Tiene que ser algún motivo particular. A veces esos motivos son inestables, a veces no sé por qué estoy haciendo esto, porque lo estoy haciendo, ¿eh? Pero nosotros, a pesar de que el papá lo lleve al club o haya una decisión del niño, nosotros tenemos que tratar que sea gratificante. Che, pero le estoy haciendo hacer 50 abdominal y el tipo le mete, porque nosotros tenemos que hacer disfrutar el entrenamiento. Y el entrenamiento también es esfuerzo, y el entrenamiento también es exigencia, y el entrenamiento también es dolor, ¿estamos? Porque si no, ¿cómo se construye esa fibra muscular? ¿Cómo se construye ese cerebro tan plástico, plástico, iba a decir, que se transforma constantemente, con mucha plasticidad, ¿tá? A través del esfuerzo, del sacrificio? Si no, no se rompe la fibra, si no, no se desestructura la cabeza. ¿Sí? Va a doler, va a hacerme doler la cabeza tanto a pensar el ejercicio. Me va a frustrar y me va a dar recompensación ahí mismo, en el mismo entrenamiento. ¿Eh? Eso me parece que es muy importante que nosotros trabajemos con esto, ¿no? Primero, hacer entender que, bueno, que el entrenamiento no es un pasatiempo, ¿sí? Tenemos que lograr que el jugador tenga una autovalía, que acepte sus cualidades, que acepte las debilidades, los sentimientos, los valores, que lo acepte. Che, estoy frustrado, me salió mal. Bueno, no llego, no me citaron, no llego al entrenamiento y no saludo a nadie. No, sí, saludo, soy respetuoso, ¿sí? Me frustro en el entrenamiento. Bueno, es parte de ese romper aquella fibra y aquella estructura a nivel cognitivo para poder aprender. O no nos pasa a nosotros que cuando íbamos a la escuela nos enseñaban algo y después nos tomaban una prueba y nos iba mal, y nos frustrábamos y nos enojábamos, pero tenemos que estudiar más para que romper esa estructura, ¿no? ¿Sí? Por eso es muy importante trabajar con respecto a lo que puede y a lo que no puede el jugador. Y también trabajar con aquellos sentimientos que se expresan a través de alegría, frustraciones, enojo, todo lo que ustedes vean, que crean que es importante eh, trabajarlo, ¿cierto? Che, Fabián, ¿no te parece que es poco citar 16 nenes? No, Según en qué edad. Pero, ¿sabes qué es lo que es poco? 13 Que, años más o menos, 14 años. mira, lo que pasa es que si vos citás 18, hay muchos que no van a jugar porque se especula tanto con el resultado y con los niños. Entonces yo diría, y bueno, si está 22 y hace 11 cambios, no te lo van a permitir. Eh, yo creo que después de que termine el primer tiempo tienen que salir todos, por lo menos los 5 cambios tienen que entrar. Pero ¿qué pasa? Se va a condicionar el resultado.
Y como acá se piensa tanto en el resultado, que no está mal, porque también el resultado y la competencia te hace crecer. Pero el niño que no juega no compite. Y si no compite, no crece. Pero es todo un tema para debate, ¿no? Esto de los inferiores, ¿no? Pero está en eso, está en la estructura y la idea de cada club. Y cada club a veces son distintos, ¿no? ¿Está? Trabajar con algunos factores que tienen que ver con factores internos y externos. ¿Eh? La diversión es fundamental en el aprendizaje. Fundamental la diversión en el aprendizaje. Entender que estos factores internos, que me pasa internamente, y lo externo, ¿sí? Influyen. ¿Sí? El entorno influye muchísimo, porque te condena al fracaso o te condena al éxito. Y el éxito también es una condena, porque si a mí me sale todo bien, ¿a dónde está el aprendizaje? Porque el aprendizaje tiene que ver con esto de caerte y levantarte de vuelta, seguir trabajando a pesar de, porque si no, miren, no sé si seguramente muchos de ustedes, pero cada vez que lograr un objetivo, a mí me pasó principalmente en los ascensos, la sensación para nosotros entrenadores después de un ascenso es, cansas ahí, recién. Tenés que saber disfrutar el camino, el trayecto, el día a día, el partido a partido, el paso a paso. ¿Mm? Pero es muy importante que el entrenador, para motivar, ¿sí? Lo que tiene que tener en cuenta el entrenador, los aspectos que tiene que tener en cuenta, la observación, escucharlo, el feedback, hablar constantemente, preguntarle, ¿sí? Todo eso es importante para ir creciendo en lo que es la construcción de la motivación. Pero entenderlo desde ese aspecto es fundamental. Es fundamental que el pibe esté motivado. ¿Cuesta? Sí, nos cuesta un montón. Pero es lo que nos toca hacer. No es solamente enseñarle un gesto técnico. No es solamente eso. Bien. Tipo de motivación, dijimos ahí, recién tocamos un poquito, intrínseca y explícita. Intrínseca que tiene que ver con lo que nos pasa internamente. ¿Sí? El gusto, la pasión, la diversión por el fútbol, por el deporte, ¿sí? Es algo interno. ¿Vamos? La pregunta, ¿cuál de estas dos motivaciones creen más importante? Ustedes. ¿Cuál creen que es la más importante de las dos? Las dos son importantes. Profe, si tengo que elegir una, para mí en el jugador, el tema de la intrínseca creo que es determinante porque, bueno, un buen profesor, un buen técnico lo puede ayudar, pero si no tienes lo que venimos hablando, eso de adentro de uno para competir y para no bajar los brazos, creo que es muy importante la Sí, intrínseca. yo también y comparto, ¿no? Porque justo mientras hablaba, iba pensando, ¿no? Los pibes que están en la pensión, que no tienen, que los rodea son sus propios compañeros, e inclusive algunos compiten en su puesto, lejos de la familia, ¿no? ¿Qué pasaría a estos pibes si no tendrían una motivación intrínseca, personal, ¿no? Que está determinada por lo que nos pasa, está determinada por la capacidad de decisión propia, no solamente por dominar un ejercicio, sino por dominar, ser capaz de dominar muchas veces a mi cabeza cuando me digo que esto no puedo, que esto no debo, que no me alcanza. La satisfacción personal por aprender. En el futbolista también, aquello siempre, yo por ahí uso alguna, no sé si no son muletillas, pero costumbrismo, ¿no? Decir el jugador, si no te motiva el aprender, significa que
que dejaste de aprender y no vas a querer aprender más, y significa que limitaste tu posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Me parece que eso es muy importante rescatar, ¿no? El poder aprender, el poder seguir intentándolo. Y muchas veces le digo, ¿viste? Que me pregunte, que conversemos, que no se enoje porque uno le dice algo. Se tiene que preocupar el día que el entrenador no lo hable más, ahí se tiene que preocupar. Antes no, antes mejor, porque el entrenador está comprometido en la actividad con ellos, porque quiere que crezcan. Es muy importante la autosuperación, el resto personal. Vamos a entrar un poco en el objetivo. Y todo esto tiene que ser controlado. Ni en el éxito subirse al caballo, ni el fracaso ser la S del caballo, ¿no? De la porquería del caballo. No, en eso nosotros tenemos que trabajar mucho. La motivación tiene mucho que ver con el pensamiento, y ahí nosotros, con la psiqui, nosotros tenemos que ayudar a los reflejos. Y la intrínseca tiene que ver, obviamente, con todos aquellos refuerzos que pueden ser positivos o negativos que vienen de afuera. ¿Sí? Va a haber refuerzos positivos y va a haber refuerzos negativos de familiares, de amigos y inclusive de los mismos técnicos, ¿no? Porque en general el jugador busca la aceptación de la gente que lo rodea, ¿no? Bueno, nosotros también, ¿no? Muchas veces los jóvenes jugadores, como recién hablamos de los niños, buscan satisfacer a los padres, por ejemplo, ¿sí? Y esa satisfacción de querer satisfacer al otro es muy difícil de controlar. ¿Cómo sé que el otro se pone contento, se pone triste si a mí me va bien o me va mal? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, y eso hay una cuestión muy importante. La intrínseca, la personal, se mantiene y es estable durante todo el tiempo. En cambio, la intrínseca no es inestable totalmente en el tiempo. Y generalmente, si el jugador solamente piensa en qué lo van a valorar y si van a venir a decir qué bueno que sos, qué sé yo, el día que no tenga esa motivación externa, va a entrar en una frustración. ¿Sí? Por eso es tan importante diferenciar estas dos cuestiones que tienen que ver a lo intrínseco y a lo extrínseco, ¿no? Me parece que es muy importante y enseñárselo así, ¿eh? Yo en serio le digo, muchachos, ¿cuál es la motivación más importante, esta o esta? ¿Sí? Y ellos piensan que la más importante es la personal. Sin embargo, piensan mucho a ver qué le dice el otro, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo influye la motivación en la práctica deportiva? Influye de diferentes formas, ¿no? Aumenta el rendimiento, ¿sí? El aprendizaje, cuando logra el aprendizaje, se refuerza y aumenta más el rendimiento. ¿Vieron? Cuando aprendieron algo, sabe que les sirve, aumenta más su rendimiento. Mejora la satisfacción. Che, pero la satisfacción también tiene que ver con la alegría, ¿no? Porque, digo, si te satisface algo, ¿qué te produce? Alegría, ¿no? Por es contento. Y es importante esto, ¿no? De que estemos alegres, ¿no? Porque la satisfacción lleva a la alegría también, digamos, entre comillas, a la felicidad, ¿no? Es muy importante también en las edades que el jugador decida, porque los chicos son chicos y por ahí llegan a la actividad porque lo mandó el padre, pero si hay una elección personal que quiere ser jugador de fútbol, ya tenemos mucho a favor. ¿Eh? ¿Sí? Es importante la motivación porque favorece, ¿sí? Favorece la persistencia, la intensidad, la frecuencia de entrenamiento deportista, no quiere faltar, porque disfruta del entrenamiento. Habrán visto muchas veces un reportaje a Zanetti,
que él decía que antes de llegar al entrenamiento siempre pasaba por el gimnasio y después entrenaba y después volvía a pasar por el gimnasio. Bueno, ahí está un ejemplo de disfrutar del entrenamiento. Por eso nosotros constantemente estamos insistiendo que el entrenamiento el jugador la tiene que pasar bien. Por eso todo este tipo de motivación va a aumentar en el esfuerzo, principalmente en el crecimiento del jugador, ¿no? Eso en la motivación te va a dar un plus que muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta llegar. Dentro de lo que es la motivación, algunas estrategias que vamos a utilizar. Y acá podemos llegar a discutir, estar de acuerdo o no, ¿no? Pero en el deporte, ¿sí? También se usan algunas estrategias, ¿no? Refuerzos y castigos. Reforzamos desde lo positivo y castigamos algunas cuestiones que son negativas. No lo hacemos por el hecho de que se portó mal y lo hace, sino en búsqueda de una mayor concentración. Yo le aseguro que, por ejemplo, si le decimos a los jugadores, che, no solamente mayor concentración, sino también buscamos hacer ejercicio que pedimos que lo hagan bien y no hagan trampa. Y a veces un poco se da esto de los castigos, y en eso hay que ser muy cuidadoso. Uno puede decir, bueno, vamos a jugar una carrerita en grupo, sale uno en conducción, deja la pelota, vuelve, le toca la mano al otro, el otro va, trae la pelotita, qué sé yo. Y al ganador, un aplauso, y al perdedor, 10 abdominales. Es un castigo. Pero un castigo donde no lleve al jugador a alguna frustración. Y ahí tenemos que tener mucha muñeca. Hablar constantemente, eso motiva, y eso es una estrategia, eso permite la retroalimentación del jugador, estableciendo también algunos objetivos. Miren, ¿cuántos tipos de objetivos hay? ¿Cuántos tipos de objetivos hay? Y yo creo que hay muchos tipos, dos tipos de objetivos. El objetivo personal, ¿sí? Y el objetivo grupal. No, pero somos un deporte de conjunto, entonces el objetivo de equipo está sobre el objetivo personal. Sí y no. Sí y no. Yo estoy convencido que el equipo, el equipo hace mejor al individual. Pero el individual también tiene que pelear por su objetivo. Porque en un equipo que el equipo gana 5-0 y el delantero no hizo gol, va a estar contento porque ganó. Pero de alguna forma también va a estar triste porque no pudo hacer ningún gol. Y al arquero le pasa lo mismo. El arquero va a estar contento porque el equipo ganó 4-3, pero internamente también sabe que le hicieron 3 goles. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta los objetivos, tanto personales como grupales, porque ambos son importantes. Es muy importante también dentro de este trabajo de entrenamiento diario, secuenciar los aprendizajes, llevar una línea de aprendizaje. Entonces yo le diría, con un niño de 7 años, ¿qué es más importante? ¿Controlar o conducir? Y en un niño de 10 años, ¿qué es más importante? ¿Dar un pase o controlar? Y en el de los 15 años, ¿qué le diría? ¿Qué es mejor, hacer una pared o controlar y dar un paso? Entonces, secuenciar, porque eso nos va a permitir que paso a paso el jugador crezca. Ahora, si nos saltamos, va a ser más difícil porque lo vamos a estar metiendo en situaciones que quizá a la larga, por repetición, la aprendan. Pero quizá haya una carga de frustración constante que eso no le permite disfrutar la actividad. Por eso el entrenamiento tiene que ser a medida de las posibilidades y de las capacidades de los niños. Y dentro de un plantel habrá jugadores que les sale más fácil y habrá otros que les sale más difícil. Pero no es porque no saben, es porque cada uno madura distinto. Es muy importante adecuar a la expectativa que va el jugador. Adecuarse a lo que ellos quieren, a través de charlas,
usando modelos. A veces los modelos son del mismo club. ¿Estamos? No hace falta ir a la televisión. De por sí el jugador no ve nada en la tele. Pero tenemos que utilizar ciertos ejemplos que son fantásticos. ¿Estamos? Hay que meter ejemplos, hay que buscarlos. Dentro de los refuerzos y castigos, utilizar estímulos que busquen aumentar la probabilidad que ocurra respuestas similares al futuro. Buscarle, y por ahí una jugada, una instancia de un partido, ¿sí? Hay que aprovecharlas para que esa retroalimentación, esa copia, pueda, de alguna forma, sin duda, va a estimular, ¿sí? La posibilidad. ¿Por qué? Porque va a ver aumentada sus respuestas. El delantero frente al arquero, ¿cuántas posibilidades de hacer gol tiene? ¿De qué forma? Cruzando el primer palo, arriba, en tres piernas, superándolo, o sea, gambeteándolo. Bueno, que ellos vean aumentadas las probabilidades, ¿sí? A través del ejercicio constante y la posibilidad que lo pueda hacer. Si hace algo, se traduce en buen resultado, eso es un refuerzo positivo, pero nosotros, los entrenadores, muchas veces, y las personas, tendemos a recaer constantemente en el error, ¿tá? Entonces, para lograr estas respuestas, bueno, también apoyarnos en algunas cuestiones positivas, ¿sí? Los refuerzos negativos sirven para corregir y dar una posibilidad más, y los momentos positivos alimentan más todavía el alma, ¿no? Los refuerzos adecuados siempre a tiempo y frecuencia, en ciertas circunstancias, y trabajando de forma individual y esperando la respuesta hasta que salga, sin esforzar mucho, paso a paso, de lo más simple a lo más complejo, de lo poco a lo mucho. ¿Sí? Eso es importante reforzar, de a poco. Hay un libro de Orwell, un alemán que vivió mucho en España, que ya falleció, si me hacen acordar, se lo comparto, un libro que se llama Fútbol a medida de los niños, no sé si se lo pasé ya el año pasado, súper recomendable para ustedes, ¿no? Bien, dentro de lo que son los refuerzos y castigos, me gustaría que tocáramos, ahí creo que me fui muy arriba, ¿sí? Vamos a diferenciarlo, ¿no? Hay veces que los castigos te motivan al jugador, ¿sí? Y hay veces que se motivan porque hay comportamientos que no le interesa al jugador, ¿no? Si lo que hace lleva a un resultado desagradable, ellos lo toman como un castigo, como un reto. Entonces, los chicos no van a tender a repetir la conducta porque tienen miedo de que les salga mal de vuelta, y nosotros tenemos que procurar que lo intenten nuevamente, ¿no? Muchas veces se dice, si te caes, te levantas todas las veces que sea necesario, ¿no? ¿Cuándo castigar? Cuándo castigar y cuando veamos conductas que son totalmente inaceptables, qué sé yo, se me ocurre pegarle un pelotazo al compañero a propósito, supongamos. Tiene que ver también con la necesidad de que las cosas salgan de forma armónica, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás tengamos que castigar. Yo la palabra la tomo desde la bibliografía, desde el material de estudio, pero no soy una persona que la utilice constantemente, al contrario. Busco más el feedback y preguntarle por qué lo hizo y si está bien, si está mal, cómo lo ve. ¿Cómo establecer estas son herramientas, alguna forma de castigo? Debe percibirse como algo desagradable y no reforzarlo, obviamente. Hay veces que los jugadores quieren llamar la atención y quitarse del medio, ¿no? Y bueno, ahí nosotros tenemos que buscar, a veces sirven los reglamentos para buscar algún cierto tipo de consenso, ¿no? Hay veces, ¿no?
no siempre, ¿no? La conducta es fundamental. Vamos a pasar al que sigue. Profe, una pregunta. Sí. Cuando un jugador está desmotivado, ¿es conveniente utilizar un castigo? No, A, yo a creo que veces, a veces el jugador que está desmotivado busca hacer cosas eh, desagradables o algo llama la atención. inapropiado. Mira, llama la atención. Te voy a contar algo que hoy justamente fui a la tarde del club, porque pasé y solo entrenamos a la mañana, a la tarde entré en otra categoría. Y bueno, cada tanto me gusta ir a dar una vuelta, charlar un poco con otros técnicos y bueno, ver el ambiente, ver los chicos, ¿no? Y me decía el médico, vos sabés que un pibe, un chiquito, 12, 13 años, la semana pasada vino que le dolía el tobillo. A la otra semana vino que le dolía la rodilla. Hoy se me cruza y le dice que le duele la mano. Entonces, digo yo, creo que el pibe está pidiendo atención, está pidiendo que lo quieran, que lo hacen, que un afecto. ¿Entiendes? Y les voy a comentar yo he tenido la suerte y la posibilidad de trabajar desde la educación física en pileta con tercera edad, eh, en, en algún geriátrico también, municipal alguna vez, también con tercera edad. Y el niño y el viejo, las dos puntas en algún momento se unen, ¿no? Y es afecto, atención. Y yo le decía al doctor, ¿sabes qué pasa? Está llamando la atención, necesito un afecto. La vez pasada, no sé si fueron ustedes o quién me preguntó, ¿qué haces? ¿Qué harías vos cuando Maravilla Martínez erró el penal por pincharlo, por pisarlo, por picarlo, ¿no? Y yo le doy un abrazo. Yo le doy un abrazo. ¿Qué le puedo dar? Lo voy a retar, lo voy a recriminar, porque quiso hacer algo que no es la primera vez que lo haga, lo ha hecho muchas veces y lo ha practicado muchas veces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a castigar? Tengo que dar un abrazo y alentarlo, que si lo quiere tirar de vuelta, que lo tire. ¿Qué vamos a hacer? Parte de nuestro deber. Entonces, yo creo que siempre, ante una situación negativa, si yo proporciono una actividad negativa, no va a ser positivo siempre, según también hay que trabajar a cierta edad. Hay jugadores que supongamos que el reto y la llamada de atención sea un castigo, supongamos. Entonces, decirle, che, dale, si vos esto ya lo hiciste muchas veces, te falta concentración, motivación, dale, metete, porque este ejercicio ya lo hiciste. Entonces, es una llamada de atención, porque si vos no te animás a repetirlo, lo más seguro es que vas a fracasar de vuelta en el ejercicio. Quizá sea un refuerzo negativo. Yo al mismo momento le estoy diciendo, porque ya lo hiciste, y lo hiciste bien, y ahora lo hiciste mal, y vamos a meterlo. Hay veces, yo lo uso muchas veces, por ejemplo, en una práctica formal. Y yo ya lo quiero terminar al partido, y justo hay un gol, lo termina con el gol. O, por ejemplo, un jugador que está trabajando definición, hierra, y de pronto hace el gol, y hace el gol, y le digo, listo, hasta acá terminaste, ya está, te vas. Y se va con lo posible. ¿Mm? Es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. El castigo muchas veces deteriora la relación con el entrenador. A veces hay mucha hostilidad. ¿Sí? Los jugadores pueden identificarse con el castigo. Este me va a venir a retar ahora. ¿Eh? Y afecta la cohesión grupal, ¿no? Por lo tanto, los aciertos refuerzan, los fallos corregimos y reforzamos. Las conductas inaceptables, ahí trabajamos con la conducta inaceptable. Y cuando, durante el juego, durante el entrenamiento, todas estas cuestiones también las tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo
Cuando vos te peleabas con alguien cuando eras niño, ¿qué venía una persona grande y qué hacía? Te retaba y se terminaba con un refuerzo positivo, aunque a veces no nos gustaba. ¿Qué pasaba? Dale la mano a tu compañero, pedirle disculpas. Muchas veces. Y hoy yo veo muchas veces que se golpean en la cancha y los entrenadores no corrigen eso y lo dejan pasar. No, para el partido y dice, levántalo a tu compañero, levántalo. Porque en fin, al final, en realidad, en un entrenamiento somos todos compañeros. Es muy importante que trabajemos sobre eso. Ya nos quedan poquitos minutos, también tengo que dar clase. El feedback, ¿estamos? Lo vamos a dejar ahí en el feedback porque nos quedan un poco más de temas que lo vamos a hablar, pero esto es la parte más importante que debe manejar un entrenador. A través del conocimiento, a través de las respuestas, de las preguntas y respuestas, proporciona al jugador la posibilidad de explicar, de expresar de por qué hizo las cosas y de qué forma le hizo. Me parece darle la posibilidad de que se exprese es muy importante. Hay que escuchar. ¿Se acuerdan? ¿Qué tema tocamos la semana pasada? La comunicación, ¿no? Sí, comunicación. Y dijimos que la comunicación tiene que ser activa. La comunicación tiene que ser con todo el cuerpo, con los oídos, con la mirada, con todo, ¿cierto? Bueno, me parece que es muy importante esa comunicación y esa escucha activa, pero también con la posibilidad de, de que ellos se puedan expresar. Se tienen que expresar, tienen que abrir el juego en ese espacio de aprendizaje, en ese espacio lúdico, porque es el juego. La vez pasada escuchaba una frase que decía, el juego es el disfraz del profesionalismo, algo así. Es verdad, el juego es lo que disfraza al profesionalismo. Y en realidad hasta considero que el juego es el alma de aquel deporte profesional. Creo que hay mucho por ahí, si lo habrán escuchado decir Bielsa cuando dice, me gusta que el jugador de vez en cuando se acuerde del fútbol amateur. Y el amateurismo tiene que ver con el juego, con la diversión, con el pasarla bien, con jugar con amigos. ¿Se entiende? Es muy importante volver muchas veces al amateurismo porque ahí está donde uno aprende de su juego. Le voy a dejar con una frase que hoy se los compartí a los jugadores, que no sé si viene al caso a la actividad de hoy, pero me parece muy linda y me parece que es muy importante principalmente para el trabajo de grupo. Estamos en dirección de jugadores y equipo y esta frase tiene que ver con esto. Hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Si la quieren escribir y guardarla, porque la pueden hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Muchas veces los jugadores hacen lo que les conviene, ¿sí? Y ya no hacen lo correcto, ¿no? A veces por egoísmo, a veces por falta de capacidad, por conocimiento, por lo que sea. Pero me parece una frase interesante e importante, ¿no? Cuando un jugador no hace lo correcto y lo único que hace es lo que a él le conviene, es una parte de su crecimiento que no se está dando. Como siempre, la verdad que vamos a sacar un poquito, en 2 segundos, tengo que... Bien, bueno, vamos a detener la grabación.